Hola, bienvenidos a otra clase de Derechos Humanos. Hoy veremos mecanismos de protección de derechos humanos establecidos en la Organización de Estados Americanos. Como hemos visto en las clases anteriores, en 1948 en Bogotá, Colombia, se firmó la Carta de la Organización de Estados Americanos, la cual entró en vigencia recién en diciembre de 1951. Con la finalidad de alcanzar los propósitos y los principios en ella establecidos, se crearon los mecanismos de protección de derechos humanos. Ahora es necesario pensar y analizar qué acciones implican proteger a los derechos humanos. Entonces se hace necesario distinguir, por un lado, lo que es la promoción o la implementación de derechos humanos y por otro lado lo que son los mecanismos de protección de derechos humanos. Por eso vamos a analizar algunas de las funciones que se le atribuyen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tanto en la Carta de la Organización de Estados Americanos como en la Convención Americana de Derechos Humanos se establecieron distintos mecanismos de promoción, implementación y protección de derechos humanos. Si tuviéramos que enumerar los mecanismos de promoción y o implementación de derechos humanos de la Comisión Interamericana, podemos indicar que algunos de ellos son la estimulación acerca de la conciencia de los derechos humanos, la formulación de recomendaciones a los Estados miembros, la preparación de estudios e informes, la solicitud a los gobiernos de los Estados miembros que proporcionen informes, atender consultas de los Estados miembros cuando se las requieran, observar la situación general de derechos humanos, organizar, celebrar visitas, conferencias, seminarios, reuniones con representantes de gobiernos, organizaciones no gubernamentales e incluso la academia. También podríamos indicar que algunas opiniones consultivas podrían referirse a la promoción o a la implementación de derechos humanos, porque permitirían a los estados pensar cómo implementar, cómo interpretar estos derechos que están contenidos tanto en la Convención Americana como en algún tratado regional. Por otro lado, los mecanismos de protección de derechos humanos por excelencia son las peticiones individuales, ¿no?, ante la Comisión Interamericana. También lo es la adopción de medidas cautelares y la presentación de los casos de las peticiones individuales ante la Corte Interamericana. Cuando decimos peticiones individuales, queremos decir que son quienes reciben las denuncias de personas individuales, colectivos, terceros o incluso de organismos no gubernamentales que estén legitimados para realizar el reclamo. Reclamo de algún derecho humano que ha sido vulnerado en virtud de lo establecido en los tratados regionales y la Convención Americana. La comisión va a ser la que va a evaluar los requisitos de admisibilidad, declarando si la petición o denuncia es admisible o inadmisible. Y luego, si diera positivo, lo que va a intentar es primero a llegar a una solución amistosa con el Estado denunciado, y si esto no funcionara, porque alguna de las partes no quisiera acceder o no pudieran avanzar en la solución amistosa, la Comisión Interamericana va a ser la encargada de llevar ante la Corte Interamericana el caso particular. Por otro lado, tenemos los mecanismos de protección de derechos humanos establecidos en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual los Estados miembros tuvieron que reconocer de forma expresa la competencia contenciosa de la Corte. Dentro de las funciones que tiene la Corte para proteger a los derechos humanos, tenemos principalmente la función contenciosa, que es justamente la resolución de los casos que presenta la Comisión Interamericana.
Además, están los mecanismos de supervisión de sentencias, donde se evalúa la efectividad de la sentencia, es decir, si la misma fue cumplida y fue debidamente ejecutada en ese estado. Por último, tenemos la función consultiva, donde va a responderle a los Estados miembros u órganos de la propia Organización de Estados Americanos acerca de la compatibilidad de las normas internas, es decir, de los propios estados, respecto de la Convención Americana y la interpretación de otros tratados regionales. También la Corte puede dictar medidas provisionales, las cuales se dan en casos de extrema gravedad y urgencia, cuando es necesario evitar daños irreparables a las personas que están viendo vulnerados sus derechos humanos.